Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy da mucho que pensar. La situación del país, acontecimientos escalofriantes como la muerte de un distinguido abogado, por demás, un activista de causas cívicas, de aspectos de persecución a corrupción y de muchas otras batallas, y sobre todo en las circunstancias en que aparece muerto. Parecería que se quieren mandar algunas señales, algunos mensajes aprendidos del crimen organizado, el crimen internacional, o prácticas criminales internacionales. Y eso pone los pelos de punta realmente. Dice por dónde anda el país o de qué es capaz de ocurrir ya en nuestro país, a pesar de que hay que descartar definitivamente los crímenes de Estado. Óyeme, no habían la gente de forense sacado el cadáver del Arroyo cuando ya dirigentes políticos desaprensivos, gente que uno cree que espera que la experiencia y los años le hayan curado, pero no sucede así, ya estaban haciendo imputaciones terribles. Hay que ser cuidadoso con eso. El hecho de que él enfrentara aspectos que tienen que ver con corrupción, con situaciones propiamente de gobierno, no tiene por qué entenderse que guarde alguna relación con crímenes de Estado, porque esas prácticas, felizmente esas prácticas, así como los golpes de Estado, esas cosas, felizmente, insisto y repito, ya desaparecieron de la geografía nacional. Pero, de todas maneras, los intereses del bajo mundo o del alto mundo, cuando hablo de alto mundo, hablo de intereses. Sí, de intereses diversos. Y pues, tú sabes que la policía ha sido muy mesurada para mí. No está descartando ninguna hipótesis. No se ha arriesgado a hacer declaraciones apresuradas. Y ha procedido yo creo que está procediendo con pie de plomo y haciendo las diligencias pertinentes para que este crimen se esclarezca como debe ser. Bueno. El programa es en vivo y sí, entonces hubo algunos detalles. Sin micrófono salimos, sí. Lo arreglamos en el camino, la carga. Y bueno, pero bien, que se aclaren las cosas, hay situaciones que no se van a resolver, como es retornar la vida a alguien que muere en esas circunstancias, pero bueno, por lo menos que se investigue y que se pueda dar con los responsables. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero aclarar que se había publicado en las redes, por un asunto de coordinación o falta de coordinación en el programa, teníamos dos invitados. Yo no lo sabía, el coordinador no lo sabía de uno y yo de otro. Sí. Entonces, el doctor Andrés Lugo, dirigente del PRM, joven profesional del derecho, que va a competir por la Secretaría General. Así es, y que tiene origen ocoeño también, porque su madre es de allá. Pues muy meritorio. Muy joven profesional del derecho, muy meritorio. Se publicó en las redes y en muchos sitios que él venía hoy al programa. Y él venía desde el punto de vista del coordinador, que es Borges, pero ya yo tenía un compromiso más que familiar, pero más que familiar, con el doctor Giordano Encarnación Soto, médico salubrista, ocoeño como yo y tío mío, que recién vino al país porque él vive fuera de República Dominicana y él cada cierto tiempo viene al país, dicta conferencias, visita a los amigos, visita a los familiares, cumple con compromisos
de una agenda que él siempre tiene muy apretada y aprovecha en algunas ocasiones para pasar por el programa. Sí, sí. Yo creo que vendrá 2 veces antes de irse de nuevo. Para felicidad nuestra, porque es claro. Y él hablaba de médico saludista. Él fundó el local de rehabilitación de prostitutas en San José de Ocoa, entre muchas otras cosas que hizo durante su ejercicio profesional en nuestro pueblo. Duró muchísimos años y entonces después se fue al exterior. Yo recuerdo que, porque usted sabe que así como 2 gallos juntos, 2 gallos no pueden estar en una misma traba. Sí. 2 líderes generalmente no puede, y siempre guardando distancias y cosas. Sí. Pero Giordano tenía posiciones a veces encontradas con el padre Luis King en Ocoa, porque supuestamente el padre Luis King era un líder de su pueblo. Y Giordano era otro líder también por otro lado. Trabajadores comunitarios, un trabajador los dos. social, los dos, trabajadores sociales, los dos. Y bueno, con posiciones en algún momento determinado. Pero bien, el padre King hizo su trabajo, Giordano hizo el suyo, ambos meritorios trabajos y esfuerzos. Y Ocoa recibió ambos trabajos con mucho, para beneficio y beneplácito. Ocoa lo único que perdió a uno y a otro. Se murió el padre King, se perdió el trabajo, se fue para el exterior Giordano, y entonces ha perdido ese trabajo social que Giordano hacía allá en Ocoa, en distintos sectores de Ocoa. Ya no solo en la salud, también en la religión, porque él es un creyente, anda con su Biblia en la mano. Sí, y entonces justamente de aspectos religiosos o de reforma que en algún momento ocurrieron en la iglesia, vamos a hablar. Bueno, porque se conmemora un aniversario de la exposición de las tesis luteranas. Bueno, entonces él viene a dictar un par de conferencias. Va a tener la primera el 26 de octubre a las 7 de la noche en la Academia de la Lengua, en Las Mercedes, en la Academia de la Lengua, y entonces conferencia con el título La Reforma Protestante y su influencia en la civilización moderna. Ya el 6 de noviembre, en el Centro Cultural del Banco de Reserva de la Isabel la Católica, allí va a tener otra conferencia con la misma temática. De manera que con esta larga introducción, largo introito, vamos a dar la bienvenida formal al doctor Giordano Encarnación Soto. Vamos a enfocar la conversación por algunos aspectos de la conferencia bajo el marco de la Reforma Protestante y su influencia en la civilización. Tú sabes, Luis, que antes, durante años, aquí no se pudo abordar ese tema, pero el día que Lutero marcó y plantó y postuló esa tesis, a partir de ese momento hubo un parteaguas en el mundo, y el mundo cambió, fue una verdadera revolución. Durante años nosotros quizás estuvimos marginados de eso, pero ahora, y yo creo que el doctor Giordano va a poner a muchos dominicanos en contexto de qué significó esas postulaciones, que son importantísimas. Bienvenido, doctor. Bueno, Luis, primero y al señor Medina. Clime. Danilo Clime. Clime. Lo asocié por el nombre con el apellido. Me mencionó, te pusieron Danilo, alto. Sí. Te pusieron a nivel de estadista. Bien, que en realidad, antes de comenzar el tema central de la invitación y la comparecencia aquí, quiero señalar que al salir, lo que he hecho no es perder, sino ganar. Y de esa ganar... Ocoa ganó. Porque ha ganado yo, y como soy servidor de Ocoa, lo que yo aprendo fuera, como lo aprendí en España y en otros lugares, en Francia, en Europa cuando estuve, lo desarrollé en Ocoa. Y ahora con esta estadía en Estados Unidos... bueno, está extendiendo, expandiendo. Claro, porque cuando ejercía medicina en la República Dominicana, en Ocoa, mi dedicación fue plena, como tiene que hacerlo todo médico, partiendo de que en parte es un sacerdocio. No había mucha... Plena sin huelga, doctor.
Es que para que sea pleno un médico tiene que tener el sustento necesario. Okay. Recuerda que bueno. Dios me ayudó a organizar un congreso de San Juan, que es el preámbulo de toda esa socialización que hay ahora, que es por la socialización de la medicina dominicana. Eso no lo ha señalado. Fue el preámbulo, se abogó, se trató la parte económica, la parte social, los honorarios de los médicos. Ahí participaron médicos prestigiosos de esa época. Ok, a médicos que les resuelvan sus problemas no dan problemas. Claro, claro. Sí. Está bien. Vamos arriba entonces, doctor. O sea que ningún hombre ni ninguna mujer puede vivir integralmente si no tiene resuelto sus problemas elementales. Y en esa época abordaba, según el discurso que Dios me ayudó a confeccionar, que luego en las revistas lo pusieron a otros, se indicaron a otros, pero eso es historia. Tengo la copia del discurso y decía que a los médicos debía cubrirse, si se quería buen servicio público de los médicos, tenía que solventarle el gobierno a los cuales le sirve las cosas elementales, el estudio de una educación continua, una buena recreación, vacaciones, todo eso. Claro. Porque sin eso no puede tener tranquilidad. Hay anécdotas de médicos que han estado quizás construyendo y con precariedad, y en lugar de poner un medicamento lo que pone son clavos, porque está construyendo y eso hay que evitarlo. Así que no hablamos de huelga ahora. En vez de poner medicamento, pone clavo. No, en el sentido, pero no en el sentido real, sino... la metáfora. Sí, exacto. Okay. Porque su mente está preocupada, está... En otra cosa. En otra cosa. El hombre tiene que tener paz, tiene que tener, pero no la paz social solamente, sino la paz interna, la paz personal. Porque la paz social... Debe haber una combinación de una y otra. Pero la paz social viene de la paz interna. De los conciudadanos. O sea que la paz es algo que se refleja y se extiende. ¿Y es fácil o posible eso, doctor, en un mundo tan convulso, con esos ambientes que rodean al individuo, ambientes que le hacen la vida y la existencia complicada? Precisamente, Luis. ¿Hay respuesta para claro, conseguir esa paz? Por eso hablo de la paz personal primero, porque no se puede dar lo que no se tiene. Si tenemos paz, vamos a abogar por la paz. Por ejemplo, en este libro, que lo saben ustedes y muchos dominicanos, se le pasa desapercibido. En este libro, que es el centro del escudo dominicano, y lo desconocen tanto gobernantes que hemos tenido como el pueblo en general lo desconoce. Este libro refiere muchas cosas que aplicados a nuestra vida diaria son muy beneficiosas. Por ejemplo, es como la ley, el que no la conoce no la puede aplicar ni hacerla. Exacto, exacto. La cumple o hacerla cumplir. Perfecto. El que no lo cumple, esto en términos, la Biblia, su contenido en términos religiosos, no puede observar si no lo conoce. Entonces, con respecto a eso de la paz personal, refiere que Jesús, el gran maestro, iba con sus discípulos en alta mar, vino una tormenta y estaba preocupado y él estaba durmiendo. Sereno. Sereno. Hay una canción, Paz en la tormenta, pero esa paz es interior, no exterior. Por tanto, si la paz fuera solamente social, esa inquietud que tenían los discípulos, iba a tenerla Jesús también, pero no, él estaba quieto, sereno, seguro de su condición de maestro y de que podía, como lo hizo, exhortar los vientos para que se calmaran. Así es que la paz es como algo, la moral bien social, excelente, como alguien ha escrito. Pero si la moral personal no existe, es difícil. Un médico, por ejemplo, sin moral, sin ética, en su vida personal, familiar, en la relación con su compañero, no tiene ética y moral, no puede ejercer una profesión con ética y moral. Así eso si lo extrapolamos a la política, imagínese. Sí, sí. Bueno, eso es un No, si yo me refiero, se supone exactamente que debe ser ético, moral. Pero yo te voy a decir, Luis, al señor Danilo, esos son otros temas que estoy dispuesto a abordarlo, porque tengo el aval
la Balin Ocoa en el país desde el punto de vista de gremialista en el colegio médico cuando era MD, no he estado inscrito en ningún partido dominicano, pero sí podemos compartir lo que dice la secuencia histórica de las ideas del pensamiento, las malas aplicaciones de ciertas ideas que han emitido grandes personajes y se aplican ahora de una manera adecuada. Pasando, por ejemplo, y vamos a caer. ¿De una manera adecuada o inadecuada? No, de una manera, a lo que vamos es que hay muchas cosas escritas grandemente buenas con respecto a la política, sin embargo... Pero no se aplican. No se aplican. Por ejemplo, yo escribí algunas líneas para mañana en la columna de mañana, partiendo de servir al partido para servir al pueblo. Sí, el postulado bochista. Ese postulado bochista, pero el profesor murió y los que le siguieron por ejemplo, dejaron eso en el tiempo. Por ejemplo, lo que se ha tomado como un catecismo de la política es algo que hay que analizarlo, que es el príncipe de Maquiavelo, el príncipe. Sí. Él tomó lo que él había visto de hombres sin moral, hombres muchas veces corruptos, que hacían cosas que en realidad en una sociedad moral no puede aplicarse. Sin embargo, él consideraba y lo dejó plasmado como que eso era el ideal. Y esas son cosas inadecuadas. Pero hay una cosa que él busca el contexto histórico, porque entre los hombres que él toma como referencia está Moisés. Él dice que un pueblo tiene que tener determinadas situaciones y aparecer una persona que le dé el mensaje para solucionar esos problemas. Muy bien. Entonces, analiza el caso de pero él analiza ese personaje y ese análisis no transgrede nada de los conceptos que tengo con respecto a Moisés. Claro. Sin embargo, hay otros tantos personajes de poder en la Biblia que son ejemplos que si se extrapola ahora, oiga, se caerían todos, que José, por ejemplo. José, el hijo de Jacob. Sí. El hijo de Jacob, que fue un ejemplo en Egipto. El que arreglaba los sueños. El que interpretaba los sueños, sí. Antes de Freud, antes del psicoanálisis. Bien, pero yo creo... ¿Dice que se caería qué? Se caería la práctica de la política en todo esto. Pero otra cosa, hablando de ese tema, por si acaso quieren que lo desarrollemos algún día. Habrá tiempo, no se preocupe. Oigan bien, y eso es una primicia en tú, me gusta dar primicia. El hecho de la política como práctica está mal, pero es que está mal desde luego el mismo concepto de política, porque la palabra política viene de polis, porque era cuando en Grecia se consideraba cada ciudad como un estado. Ciudades-estados. Las ciudades-estados. Y ya la política está para grandes ciudades como China, Estados Unidos, Rusia. Por tanto, ya no es el gobierno de la polis, sino es un gobierno más global. Por tanto, ya hay un... Queda desfasado ¿Y sabes? Te voy a dar el nuevo término. Graciología. El estudio del poder, poder, logo. Graciología. Está ya en tu programa. Graciología es el término del ejercicio del poder, es el término general, no de una ciudad. Pero esa graciología tiene que definirse de ese gobernante de su familia, ese gobernante de la ciudad. Así se va extendiendo hasta llegar al gobierno general, sea de una república o sea de una provincia. Pero vamos a hablar de la reforma. La reforma. La reforma y su influencia. La reforma protestante. Vamos para ya entrar de lleno al tema. Vamos a la primera pausa. Y así, vamos a la primera pausa. Y entonces entramos ya con la reforma protestante y su influencia en la civilización moderna, con el doctor Giordano Encarnación Soto. Vamos, médico, vamos a la pausa. Disfruta
disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bueno, vamos a seguir nuestra conversación con el doctor Giordano Encarnación, médico. Bueno, él tiene la responsabilidad de la Universidad Libre, Universidad Itinerante de Ocoa. Sí. Donde enfoca los temas de la cristiano, la familia, la patria, o sea, todas estas cosas que son esenciales para mantener vivos los valores. Sí, hay que decir que él tiene una visión teológica holística. Sí. Mi cosmovisión, claro. Tengo una cosmovisión donde parto de que Dios como creador y mantenedor de todas las cosas y el que dirige la historia, que eso lo puedo avalar en otro programa, comenzando desde la antigüedad. La Biblia es el único libro que ha mencionado personajes antes, cientos de años antes de nacer. Como hombre de iglesia, que es Giordano, se ha encargado realmente del estudio y la propagación de la palabra a través de la Biblia. De manera que vamos entonces al tema de la reforma. La reforma protestante fue y continúa siendo un movimiento que se inició en Europa, específicamente en Alemania, en la ciudad de Wittenberg. Ese movimiento... ¿Fue oportuno, o más que oportuno, beneficioso en las propuestas de Martín Lutero a través de sus reformas? ¿Usted cree que vinieron a revolucionar realmente la iglesia? Totalmente, porque la vida de un hombre o de un movimiento se puede analizar, pasado el tiempo,
en los efectos de la historia. Y eso es precisamente la visión de la conferencia que Dios me ha ayudado a organizar, que es la influencia que ha tenido la reforma protestante en la cultura, en la ciencia y en la espiritualidad. Por ejemplo, en la cultura. Lo primero... Perdóname, o sea que aquello no fue solamente una propuesta, fueron realmente unas reformas y tuvieron su influencia en todos estos aspectos. Fue una reforma que en el tiempo de Lutero dio resultado. Bueno, si no hubiese... ¿Y por qué la excomunión? Excomulgar. Fue por la incomprensión de los aportes que esto significaba. Y cuestionó el papado. Claro, porque el asunto de la reforma, apreciados comunicadores y apreciado público dominicano que escucha en mis palabras, fue quitarle a la práctica de un milenio, 10 siglos que tenía el papado y los cardenales en Roma, que estaban haciendo lo que a ellos les parecía. Hubo papas que fueron verdaderos emperadores. Precisamente cuando la reforma que Dios levantó a través de Lutero, se iniciaba el emperador Carlos V de Alemania y primero de España. Y el papado, junto con ese maridaje que comenzó en Roma de algunos cristianos que se salieron de la línea bíblica, que se unieron mucho al Estado, a un Estado corrupto, o que en realidad estaba en contra de los principios morales del cristianismo. Pues bien, el papado en toda su historia ha estado en un maridaje con los gobiernos y a la parte espiritual pura de la Biblia le ha hecho mucho daño. O sea, ha habido una distorsión. Totalmente. Porque, por ejemplo, aquí, cuando en algún momento la iglesia se metió o se dejó empujar por esas tentativas de golpe de Estado, o no solo tentativas, sino que acciones que se concretaron, la iglesia tuvo su participación o su responsabilidad. El papel que debió jugar debió haber sido de mediadora o de haberse echado puesto a un lado. Es que, sin embargo, Luis, el papel de la iglesia cristiana, hay que poner el apellido de cristiana, porque la palabra iglesia se ha tomado por otras cosas. La palabra iglesia, en su etimología, en su inicio, es separación. Eso es eclesia, eso es separado. Por eso, el papel de un cristiano y de la iglesia como institución es moralizar, es llevar al hombre y a la mujer a que conozca la palabra de Dios y la aplique. En este mismo país nuestro, la iglesia de cualquier denominación tiene el deber de pronunciarse de una manera continua sobre los desmanes que hay con respecto a la moral. Okay. Es una obligación. A la moral y las demás cosas que, por ejemplo, en esto, cuando se va al terreno de la política, y lo traigo no por casualidad, el papel debe ser de orientadora o fijar su posición, pero no para aliarse, claro, o para, si se quiere, claro, como ocurrió en el pasado, en algún momento. Alianza con sectores de la vida material, fáctico. Pero las disciplinas académicas se han ya institucionalizado tanto, se han separado. Yo hablo de la moral porque tenemos el derecho, tenemos la medicina, tenemos la sociólogo, tenemos ya todas las disciplinas en este país. Entonces, las universidades, a su vez, por su parte, deben tener equipos de profesionales que se pronuncien ante las cosas. Por ejemplo, la escuela de Derecho de las diferentes universidades, las que se llaman de prestigio, deben sentar base pública
¿Qué criterio tienen ellos sobre el ejercicio del derecho o de la justicia? Y no lo hacen. Exacto. No lo hacen. Eso que usted dice, qué interesante, porque en algún momento, Danilo Clima y yo hemos resaltado aquí, subrayado 50.000 veces, que en algún momento la Universidad del Estado, la Universidad Pública, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenía el liderazgo realmente en el debate de los temas fundamentales, en las investigaciones, pero la UAS o no investiga o no da los resultados, pero además no fija posición tampoco. Y fue perdiendo espacio. Y fue perdiendo espacio. Otras universidades privadas fueron tomando ese liderazgo, ese espacio en el debate de la agenda nacional. Y esos pronunciamientos deben ser totalmente apegados a los principios técnicos y a los principios científicos, no partidaristas. No lo que Pero por supuesto. Bueno, por supuesto. Pero vemos. Por ejemplo, los del derecho. Debería el departamento jurídico, la dirección jurídica, ¿cómo se llama? El decanato de ciencias jurídicas de la UAS. Cuando hayan debates, por ejemplo, los políticos tengan temas en debate que pongan en entredicho la institucionalidad, la Constitución de la República, deberían agarrar por la greña esos temas y decir, no, esto es así, y fijar su posición. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Sí, lo que pasa es que hay tantos temas importantes. Y cuando viene una persona que no tiene compromiso con nadie, se ve la necesidad de que a estos foros públicos, no los foros de antes, sino a este ágape, a este ágora, a este lugar público para exponer las ideas, se hace claro que hay falta de personas que vengan a televisión, a la radio, a hablar con imparcialidad y propiedad. Pero no quiero continuar en este tema porque no quiero perder el hilo de lo que he venido. Vamos a agarrar el hilo. La reforma protestante comenzó en Alemania con Lutero. Y eso comenzó ¿cómo? Comenzó cuando él planteó lo que se llama 95 tesis, que son 95 conceptos, donde él criticaba lo que él conocía bien, porque Lutero era un sacerdote agustino, era un sacerdote que sabía el ejercicio que tenía los papados y el Roma sobre los fieles. Habían tres cosas en la vida de Lutero que fueron determinantes. Cuando él comenzó en el seminario a formarse, fue un joven que se destacó por una gran sed de Dios. Y por esa sed de Dios, él se sometió a todas las ceremonias que había en la Iglesia Católica para buscar a Dios. Los sacrificios, todos los sacrificios corporales, pero él no se sentía conforme. Siempre tenía esa sed. Y tenía superiores que lo ayudaron y lo aconsejaron sobre ciertos temas y libros que debía leer. Ese fue un hecho, el hecho de su sed. Es como los médicos. Hay médicos que van a la profesión con deseo de ayudar. Hay otros que van con deseo de comercializar. No cabe duda. De hacerse rico. Bien. Asimismo, hay quienes ingresan en una religión, quizás por diferentes motivos. Buscando protección. Pero en el cristianismo hay que llegar con sentido de acercarse a Dios, conocer a Cristo y servir a los demás. Otro hecho que tenía Lutero, además de esa sed, que siendo ya sacerdote, los agustinos, su congregación lo envió a Roma, porque había algo en Alemania, en Wittenberg, su ciudad, un pequeño asunto que querían dirimir allá en Roma los superiores. Y en Roma, que pasó un tiempo, él comprobó lo que en realidad fue asqueante, la corrupción interna que había. Lo pudo comprobar. Sí, porque él estuvo en Roma, Y no fue como un curioso, sino como un enviado de los agustinos de Alemania a Roma. No fue como curioso, sino como cura. Entonces, el otro aspecto es
que en esa época del 1500, al final, el Papa León X tenía el afán de construir la catedral, La Capilla Sixtina. la catedral de la Roma, San Pedro. Entonces había que buscar dinero. Y para esos dineros se inventó algo que es lo que le dio la culminación a Lutero para comenzar a demostrar que no estaba con nada de eso. El asunto es que mandaban las famosas indulgencias, que eran papeles, documentos, donde se le perdonaban pecados a las personas a cambio de dinero. No importa el pecado que fuese. O sea, totalmente, eso es... Por dinero eran perdonables. Por dinero eran perdonables. Era una comercial, una simonía, era una venta del favor aparente, del favor de Dios por dinero, que eso a todas Que la misma iglesia había codificado ese pecado llamado simonía, que ya no se refiere, y que Lutero dice que eso era un ejemplo de simonía. Sí, claro. Vender, y entonces él comenzó a predicar. Vender dones espirituales. En Wittenberg, donde él vivía, y era catedrático. De la Universidad de Wittenberg. Que en la puerta de la universidad es que él clava sus tesis. Exacto. O sea, fue algo bien vívido, bien vivencial, y sentido, y también autoridad, que usó la autoridad. Y el riesgo de su vida, como relata la historia, que como el programa es corto, no podemos desglosar todo, para eso es la conferencia, para abundar, es que cuando él hizo eso, como al mes, como los medios de comunicación no eran como es natural como ahora, se tardó como un mes para llegar a Roma la noticia. Pero tan pronto llegó a Roma, mandaron emisarios a arreglos con él, pero él no cedió en nada. Entonces, el primer hecho formal del papado fue excomulgarlo. Era excomulgarlo, es como esos medios preventivos que se le ponen en justicia. Excomulgar en esa época de la Edad Media, porque en esa época, en 1500, estaba terminando ya la Edad Media con el Renacimiento. Ya comenzaba el Renacimiento. Entonces, excomulgarlo... O sea que en vez de la iglesia en ese momento tomar en cuenta las observaciones o cuestionamientos que hacía Martín Lutero, para, si entendía conveniente y de lugar, encaminar esas reformas y una profilaxis desde adentro, entonces lo que hizo fue, bueno, vamos a sacarlo de aquí. Sí. No, pero es que hay antecedentes. Ahí está Juan Hus, checo. Juan Hus comenzó como un siglo antes, comenzó algo parecido, y lo que le tocó en lugar del apoyo que tú dices fue la hoguera. Y Hus es una palabra que en checo quiere decir gaviota, quiere decir un animal sencillo, ganso. Y al matarlo él dijo, podrán matar este ganso, pero dentro de un siglo vendrá una gaviota que no podrán matar, que esa gaviota fue Lutero. Hubo Juan Hus, checo, Juan Wycliffe, inglés, Savonarola, italiano, 3 preámbulos de esa reforma, y todos fueron, lo que ahora llaman, los fusilaron, que fue que los pusieron en la hoguera. Porque es que el papado no quería que el pueblo supiera lo que ellos hacían, y que, dentro de otras cosas, que no se llevaban por la palabra revelada. Porque una de las tesis de Lutero más importantes es la libre interpretación. Totalmente, pero que esa no es una idea de Lutero. Eso a él le agradó, el Espíritu Santo lo iluminó, que así debe hacer. Porque, un momentico, para desarrollar esto, es que en realidad, para nosotros los cristianos bíblicos, este es el libro guía. El libro guía. Y cualquier cosa, como dice en Apocalipsis, que se le agregue, no es de Dios. O cualquier cosa que se le quite, no es de Dios. Tenemos esa fe, tenemos esa seguridad. Pero entonces, ¿qué había con el catolicismo papal? Que hay muchas cosas ahora. La comunión, por ejemplo. Jesús, en la noche que se despidió de sus discípulos,
que cenó con ellos. Instituyó ese ágape, esa cena en recordación de él. El pan lo partió y dijo, tomad esto en memoria de mi cuerpo. El cuerpo que será herido por ustedes, el pan. Y este vino como mi sangre. Y eso no se da al pueblo, en algunos lugares lo hace. Pero la institución que hay es dar la hostia, eso es pan. Lo más importante del cuerpo humano es la sangre, entre otras cosas, porque ahí, como dice, en la sangre está la vida. Y eso no se da al pueblo. O sea que le dan un pedacito de pan, le dan el cuerpo, pero un cuerpo sin vida, porque no le dan el vino. Así sí, en muchas iglesias lo hacen, no sé si por la profusión, que no hacen con el caso del vino, pero lo hacen que dan la hostia, la mojan en vino. Sí. En otras iglesias yo he visto dándole en el vino a tomar a la comunidad. O sea que... Y otra cosa... Pero usted piensa que tiene la posición o la opinión de que debería fortalecerse más el pan y el vino. Yo no diría fortalecer, sino que las cosas en el cristianismo hay que hacerlas como está escrito. Como deben ser. Lo que está... Dijo un político, Dios lo inspiró, Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Si lo dijo un político, más para considerarlo... Eso fue de lo de Pilato. Sí. A mí de Pilato lo que no me gustó fue cuando llamó, le pidió la ponchera para que lavarse las manos. Sí, exacto. Pero ahí lo dañó. No cumplió con su deber como hacen muchos jueces y como hacen muchos gobernantes. Sí. Porque él era un gobernante. Sí, pero ese es otro tema muy amplio, que lo podemos también discutir jurídicamente. Doctor, con su anuencia, vamos a la otra pausa. Me gustaría que de allá para acá usted nos refiriera, porque usted es un hombre de iglesia en sentido general y sobre todo tiene la virtud de que... Una cosa que no corre, eso de iglesia suena... No de iglesia, no, de fe. No, déjame decirte bíblico, mejor me gusta más. Bíblico. Un hombre bíblico, apegado a la Biblia. Apegado, así me gusta, y gracias. Okay. Sí, apegado a la Biblia. Bueno, nos vamos con esa corrección del doctor. Vamos a la pausa final y volvemos con el doctor Giordano Encarnación, que como ustedes ven no estamos hablando hoy de medicina, pero de cosas mejores que sanan más el cuerpo. La salud espiritual. La salud espiritual. Amén. Vamos allá y regresamos. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos en la parte final con el desarrollo de esta conversación con el doctor Giordano Encarnación Soto, que de médico yo diría que ya él está retirado de la medicina y realmente sus mejores tiempos los ha concentrado, diríamos, en la propagación de... ¿Puedo decir propagación, doctor, de la fe? ¿Se puede propagar la fe o crear sí, pero me gusta la palabra promoción, que también tiene promoción. La promoción. Y de los valores en sentido general, porque esa parte él no la desliga. La promoción de una cultura bíblica. De una cultura bíblica. Correcto. Así es. Correcto. Y bueno, pues vamos a ver entonces, como parte de la reforma protestante, que su incidencia en la cultura y en la ciencia. Pero antes de eso, creo algo que dijo el señor Daniel muy importante, la promoción de la Biblia en la cultura, y es esto, que con el enfoque de Universidad Libre de Ocoa estoy desarrollando lo que le llamo integralismo, que el integralismo es precisamente integrar la Biblia a las disciplinas académicas, absolutamente a todas, que eso es un tema muy importante para desarrollarlo, el derecho, la medicina, la educación, la comunicación. Ustedes que son comunicadores, les regalo, por ejemplo, no solamente el gran comunicador Jesús, sino que en el Antiguo Testamento, le voy a regalar esta primicia también. El que estudia la Biblia se da cuenta que ahí está el primer gran reportero de guerra, como lo fue Churchill. Te lo voy a regalar. Jeremías fue un reportero de guerra. Jeremías era el profeta que estaba en medio de Jerusalén cuando el emperador Nabucodonosor la tenía sitiado. Y él se convirtió como lo que ahora es cristiano, como buen hijo de Dios, en un interventor, ayudando a que la lucha, el castigo que le iba a dar Nabucodonosor fuera menor. Pero esas son otras cosas. Y de gobernante ni se diga. Y Lucas es el segundo reportero. Perfecto. Bueno, pero que ya no de guerra, de misión de sino paz. De los hechos. Sí. Ese se adelantó a lo que quiso hacer el hombre el inglés de la... Lo que sigue es el término evolucionismo. Darwin, sí, que navegó muchísimo para su idea, pero Lucas acompañó a Pablo muchísimo más quizá que él, con un fruto mayor. Pues bien, hablando de la influencia de la reforma en la cultura, el mismo Lutero se convirtió sin querer, o no lo había pensado, casi un lingüista. Cuando estuvo preso por un año, después que lo sometieron al tribunal del Papa y del emperador Carlos V, el príncipe de Sajonia, que le simpatizaba las ideas de Lutero, lo alojó en un castillo, lo escondió porque lo estaban persiguiendo. Y en ese año, era un hombre que fue muy fructífero, en ese año que Lutero pasó encerrado en ese castillo, Dios lo inspiró a traducir la Biblia del latín al lenguaje vulgar griego. No, del griego al alemán. Pero ¿qué hizo Lutero? ¿Qué hizo Lutero para hacer esa obra? En esa época, 1500, en Alemania, no tenía un idioma formal, sino que tenía muchos dialectos, muchas expresiones regionales. Él tomó entonces expresiones de cada región, de cada dialecto, la que le pareció más adecuada. Y con esa reconstrucción analítica de palabras, fue que hizo la traducción
del Nuevo Testamento al alemán. Y ese alemán, queridos comunicadores, se convirtió en el alemán moderno, en el alemán literario, del cual se basó Schiller después, y Tahen, y se graduó Goethe para escribir Fausto y esas cosas. O sea que él está en la historia precisamente, algo parecido a lo que fue Cervantes en el español. Hablando de la historia, usted, doctor, fue monaguillo en su pueblo, en Ocoa, y de familia eminentemente católica. Bueno, se va a España a graduarse de médico, a estudiar medicina, se gradúa de médico, vuelve a su pueblo ya a ejercer la medicina. Ya sabíamos que tenía sus inquietudes y su dedicación hacia la religión. La religión en sentido general, pero andaba con su Biblia a cuesta, para decirlo. La influencia de estas reformas protestantes fueron las que le hicieron cambiar, o hasta dónde tiene esto que ver el estudio de la Biblia con ese cambio, si se quiere. Tiene que ver, Luis, con el estudio de la Biblia, porque esa del monaguillo tiene su historia. La historia es sencilla, te la voy a resumir. Es que en el tiempo que fui monaguillo, nunca se me mostró una Biblia en mi vida. Eso es tremendo. O sea, fue monaguillo sin conocer una Biblia. Pero claro, y entonces como que yo abro un consultorio de médico y nunca he visto el libro de medicina. Es un curandero lo que soy yo. Ah, ok. Sí, no conozco. Entonces yo fui a España a estudiar medicina, pero Dios en su misericordia me dio la medicina y me dio también su palabra. ¿Cómo? Te la voy a regalar. Como siempre he tenido el espíritu que Dios me ha dado de prodigalidad. Llegó un estudiante de medicina dominicano. En esa época tenía alrededor de 24 años, él tenía como 40 por lo menos, mucho más que yo. Se fue de aquí huyéndole a un profesor dominicano que le había dicho que no le iba a pasar su materia. Al ver eso, trasladó su matrícula, que en ese año, era en la época de Franco, no había problema en el traspaso de la matrícula de aquí, universitaria, de la Universidad de Santo Domingo para allá. Yo tuve que cubrir algunas materias, que no tenía psicología médica, no había. Cuando eso aquí, no había terapéutica física, la tuve que dar allá. Entonces, yo ayudé a ese joven que fue, a ese señor ya, que fue a estudiar, porque era un señor que tenía una tez un poquito más canela, que como la mayoría de los dominicanos era alto, delgado, tenía un sombrerito negro con una pluma, parecía un Quijote. Y ya era un poco a me reír, y yo me acerqué a él para ayudarle, lo invité a estudiar en el apartamento que habitaba, que no estudiaba con nadie, le fue bien, y un día como un regalo, yo no era doctor todavía, no había graduado, pero como a las 11 de la mañana, me mire doctor, le traigo usted de regalo, porque le fue bien en los exámenes que le ayudé. Le llevó una Biblia. La primera Biblia que guardo en Ocoa, Comencé a leer la Biblia, Luis, como me gustaba leer, ya yo leía Unamuno, leía a Ortega y Gasset, unas cuantas cosas literarias, me gustaba leer. Pero cuando leo Isaías, yo veo con un lenguaje diferente. Yo veo que ahí me habla alguien, y como la Biblia me decía que Dios la inspiró, yo digo, que seguro, ese es Dios que me habla. Entonces, leí también Salmo y leí Job. Esos 3 libros. Entonces el amigo me invitó a un culto y yo iba a predicar. Y yo digo, qué bonito es eso. Me gustaría seguir ese camino. Sí, porque estaba basado en la Biblia. Y ahí yo me he oído, Luis, cuando estaba en el liceo, que hoy es Juan Pablo Duarte, en el presidente antigua normal. Yo fui cuando Trujillo a escuchar en el Instituto Salomé Obreña a un gran orador español, un gran literato, José María Pemán. Y cómo hablaba en poesía, me gustaba, y qué bonito. Qué bonito terminó esta parte del programa, y con tantas cosas que se nos quedan. Pero doctor, antes de volver para Estados Unidos, usted va a pasar por aquí de nuevo. Otra vez, Luis. Para que hablemos, dediquemos el programa a la familia, que yo sé
que usted es también un trabajador de los valores y eso es un área que le gusta mucho. Vamos a hablar de eso. Y tú sabes que este país tuyo y de todos nosotros está demasiado politizado. Y un día, en otro viaje, me gustaría, para que hablemos diferentes aspectos de teoría no partidaristas, sino políticas, que nos vayamos a Aristóteles, que nos vayamos a la República, que nos vayamos al Príncipe, a Job con el Leviatán y la aplicación de eso. Bien, pues vamos a pautar eso. Sí. Y ya hablaremos de esas cosas. Gracias por el programa muy sopesado, tranquilo y diferente que hemos hecho. Para cerrar la semana. Para cerrar la semana con el doctor Giordano Encarnación Soto, médico, un hombre consagrado a la Biblia. Y para orgullo de la familia, lleva mi apellido. Sí. Yo llevo el apellido de él. Y somos Encarnación los dos. Nos vamos y nos vemos.